El año 2019 no ha sido bueno para los autónomos. Más de 24.000 personas están inscritos en el denominado RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. A lo largo del año 2019 se han producido algunos goteos importantes. Merece la pena hacerse algunas preguntas para despejar algunas claves. La sociedad urensana parece que sigue esperando una mano que la saque de la postración y le arregle los problemas ya identificados hace décadas. Comercio, termalismo, turismo son siempre nuestros mantras. Por partes, ¿qué hay que hacer? No todo es negativo. Hay proyectos que merecen la pena. David Martínez es presidente de los empresarios autónomos. Yo lo que creo es que hay gente con muchas ideas y con ganas de hacer cosas y les cuesta encontrar un respaldo. Insistimos mucho en el tema financiero, pero cuando ves los análisis y las estadísticas no es el mayor de los problemas, sino muchas veces es el apoyo, el contacto y las conexiones para que esos proyectos se lleven a cabo. Otra de las actuaciones urgentes es reactivar el comercio, aquejado de estructuras obsoletas y falta de unidad. Yo creo que el comercio, y hablo constantemente con las asociaciones de comerciales, tenemos que diferenciar muy bien cuál es el problema comercio y cuál es el problema autónomo. Hay muchos comercios que el problema realmente no es de venta o de voy a hacer cosas, sino es un problema de autónomo. Son gente mayor que ya prácticamente parten en retirada y es muy complicado que se enfrenten a un comercio. Y lo segundo es importantísimo, es la asociación y el colaborarismo. O sea, no puede ser normal que me estés diciendo que el Corte Inglés, Mercadona, Inditex, compañías que en ningún momento se pensaba que iban a asociarse o hacer algún acuerdo de colaboración, estén agrupándose y colaborando para enfrentarse a problemas reales como puede ser un Amazon o la venta online. Entonces, cuando partimos de la base que analógicamente el comercio no ha sido capaz de hacer siquiera muchas veces un centro de compras o una central de compras para reducir esos gastos, resulta muy complicado que se haga un marketplace. El marketplace es necesario, pero también van a incurrir unos costes que muchas veces no se consideran. A lo mejor donde hablas de un empleado tienes que hablar de dos. Entonces ahí no hay ninguna manera de que un comercio único se pueda enfrentar a ese mundo. Tienes que hacer una especie de colaboración. En el análisis de David Martínez también aparece el termalismo, ese eje de desarrollo teórico. Yo creo que hay ideas muy buenas encima de la mesa, se están analizando desde diferentes prismas y entonces, pues bueno, habría que preguntarse, y es una pregunta que me hago muchas veces, si de tanto pensar y no vamos a hacer nada, puede ocurrir que un día el AVE pase de largo y sea un nexo de unión para la gente que va a Vigo y la gente que va a Coruña. Es una cosa que se ha comentado desde el principio que se sabía que iba a llegar el AVE y entonces yo creo que ahí tenemos que aunar todas fuerzas para ofrecer algo. El termalismo existe y la gente lo conoce y seguramente que a lo mejor nosotros indirectamente o inconscientemente, mejor dicho, pues pensamos que tenemos un termalismo malo. O sea, entonces yo creo que hay que potenciar lo que hay y hay que hacer proyectos de termalismo pero que se lancen, pero ya no solamente desde el ámbito público, sino desde el ámbito privado. David Martínez es presidente del colectivo de autónomos, un sector que cae sin remedio en Ourense, con bajas constantes. Estas son sus reflexiones. Las cifras demográficas son aplastantes. Estamos en una ciudad con una edad media de 55 años, quiere decir que yo soy un chaval. Entonces, eso no puede ser normal. Yo creo que ahora con el enfoque a lo mejor yo por ejemplo muchas veces lo digo, teníamos que a lo mejor dar un vuelco y hacernos un planteamiento, decir, bueno, pues Ourense, ciudad de autónomos, ahora vamos a tener una FP y yo ahora últimamente estoy vendiendo mucho la idea de que los primeros autónomos fueron los afiladores, entonces a lo mejor podíamos ir un poco por ahí. En los últimos meses la caída en el número de trabajadores por cuenta propia supera el 3%. El mercado del alquiler de vivienda en la ciudad vive en constante tensión por la escasez de oferta de calidad debido a la ausencia casi absoluta de nueva construcción. En agosto los alquileres se situaron en 402 euros de media, según los datos del Observatorio de Vivienda de la Xunta de Galicia, en base a las fianzas depositadas. Preguntamos a los ciudadanos qué opinan sobre esta situación y si es más rentable alquilar o comprar. Está altísimo, es que no hay quien pueda con el alquiler porque yo por lo menos pago 450 euros y estoy en el paro y si no te ayuda tu madre, que está jubilada, o no te ayuda tu pareja, es que es imposible. Si contamos con otras ciudades están súper bien. Ahora, claro, para la economía de Ourense quizás hay de todo. Están en 300 y pico, 400 y pico. 400 y pico ya es bastante para un sueldo de aquí. 450, 475, 500 ya es bastante. Y bueno, claro,
A economía de aquí está mucho máis baja que outros sitios. Non, eu penso que son razonables. O que ten un piso lógico é que lle saque algunha rentabilidade. Tamén hai que considerar o propietario que levaría o seu tempo para conseguilo. A mí me parecen carísimos. Me imagino que a vosotros también, ¿no? Súper caros, sobre todo para los sueldos que hay aquí en Orense. Bueno, y los de cualquier sitio. Pero no, yo prefiero más comprar porque cuando te vas haciendo mayor después es tuyo y lo vendes, te vas a la residencia y ya está. Viendo que vas a pedir una hipoteca y a lo mejor pues pagas 300 y pico, 400 euros. O sea que a la larga tienes algo, ¿no? Y cuando estás alquilando te vas y no tienes nada. La idea es tener dinero o no tenerlo, porque la idea no vale para nada. O tienes dinero o no lo tienes. Si lo tienes, puedes hacer una cosa y la otra. Y si no lo tienes, pues no sé. Vamos a ser un poco pedagógicos en el programa y vamos a tratar de la transición energética. Vamos a dar algunas claves y desde luego también hacer una invitación muy seria a que nos lo tomemos en serio y adoptemos algunas actitudes para corregir algunos vicios que tenemos en nuestra vida diaria. En el programa inauguramos hoy una nueva sección dedicada al medio ambiente, la sostenibilidad en el consumo o la producción de bienes y servicios. Para empezar, hablamos de transición energética. Las explicaciones son de Susana Bayo, investigadora predoctoral de la Universidad de Vigo. Bueno, pues que transición, como propia palabra dice, es ir de un punto a otro, de un inicio a un fin. Y en ese momento, para llegar a ese fin, tenemos que pasar una transición. Y en este caso la transición energética, en la que estamos introducidos ahora y que parece que está llegando a un inicio bastante fuerte, estamos en un momento en el que durante muchos años hemos tirado de las energías procedentes de la quema de combustibles fósiles y tenemos que ir haciendo una transición hacia dejar de lado esas quemas de esos combustibles fósiles. Es decir, dejar el carbón, dejar de producir energía quemando carbón, dejar de que nuestros vehículos privados emitan emisiones de CO2, es decir, estamos en ese momento. No solo es dejar de emitir CO2, sino que también es una transición ecológica, es decir, debemos pensar en consumir menos y en ser más responsables en nuestro consumo. La responsabilidad primera y la más importante y la que debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros cada día es ser conscientes de que nosotros somos parte de esa transición, es decir, sí que es cierto que hay responsabilidades políticas y hay personas que deben velar porque nuestro camino sea el correcto, pero nuestro camino para que sea el correcto lo tenemos que hacer nosotros todos los días. Es decir, nosotros en nuestra mano y en nuestra decisión está si hoy decidimos ir por 2 kilómetros coger el coche, o si vamos a reciclar en nuestra casa, o si necesitamos coger el ascensor en nuestro trabajo para subir 2 plantas. Con eso quiero decir que el cambio no puede ser si nosotros no formamos parte de él. Deben velar por nosotros, es decir, yo creo que la administración tiene que ser como un padre, una madre, una familia que nos guíe por este camino. Debe procurar que la transición sea lo más justa para todos, es decir, siendo ahora, por ejemplo, el cambio climático que no es justo para todos, pues hay personas que tienen unas condiciones de vida más desfavorecidas que otras y lo están viviendo de manera pues mucho peor, ¿no? Las consecuencias, pues en la transición lo que debe velar el Estado es que sea justa, es decir, que todos podamos acceder a lo mismo, a las mismas condiciones. Darnos cuenta de que esa necesidad está ahí. Bien dice la activista climática Greta Thunberg que el primer paso es asumirlo, cada uno, ¿no? Y tenemos que tener una cosa muy presente, que papá Estado, mamá Estado, no va a hacer cosas que nosotros pasos que no estemos dispuestos a dar. De ahí que es muy importante la educación ambiental y que sepamos a qué nos enfrentamos, ¿no? Eso quizás sea lo más importante a la hora de empezar. ¿Qué hago hoy? ¿Qué es lo que me impulsa a mí a coger hoy una bicicleta en vez de mi vehículo privado? Pues saber la necesidad a la que nos enfrentamos. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Si no empezamos a cambiar cosas, pues las consecuencias están ahí con informes científicos que nos dicen que vamos a unas consecuencias pues cada vez más catastróficas, ¿no? Dentro de la manera de vivir en este planeta. Los jóvenes están dando una muestra de ejemplo de que ellos sí que han sido educados de manera, con una conciencia mucho más intensa medioambientalmente, ¿no? Y eso también están demostrándolo ahora, y ojo, que lo que están haciendo es llamándonos a nosotros la atención. Están diciendo, vosotros que votáis, vosotros que decidís, vosotros que gobernáis, no estáis ejerciendo de buenos padres de familia. Es decir, nos están llamando la atención.
Y llegamos ahora a la sección Economía de Bolsillo, como siempre, con Raúl González. Hola, hoy en Economía de Bolsillo vamos a hablarles de un nuevo modelo de negocio, que es el modelo de los servicios. Es decir, generalmente ya conocemos cómo son los servicios, pero cada vez más hay un cambio muy profundo. Dejamos de ser propietarios y nos convertimos en consumidores de servicios. Fíjense, ya no compramos coches. Cada vez hay más empresas que lo que hacen es ofrecernos el coche por un tiempo determinado, por un viaje, y nos están ofreciendo con o sin conductor o incluso con acompañantes para compartir los gastos. Ya estamos viendo empresas que están ofreciendo ropa, es decir, ya no tenemos que comprar ropa y tenerla en propiedad. Ya nos pueden ofrecer ropa para consumirla durante una semana, para algún evento, para alguna fiesta, algún tipo de este tipo de productos. Eso nos permite ser consumidores netos de servicios. Ya no compramos CDs, ya no tenemos música en casa, la tenemos en el móvil o en la nube. Ya no vamos a una tienda a buscar un DVD, lo tenemos también en nuestro televisor dándole un botón. Es decir, todos nuestros consumos se han convertido realmente en prestadores de servicios. Y esto es un cambio muy importante en nuestra forma de producción. Imagínense ustedes cualquier gran compañía de automoción. Ya no tiene que preocuparse de producir y vender una vez, tiene que preocuparse de producir y vender todos los días. ¿Qué ocurre con esto? Que yo no estoy comprando un coche, simplemente utilizo un coche. Ese coche el martes lo puede usar otra persona, el miércoles lo puede usar otra persona, el jueves lo puede usar otra persona. Eso significa que la demanda neta de coches puede disminuir. Y donde cambia ese mercado es, ya no tenemos un sector industrial potente, lo que vamos a tener es un sector de servicios muy potente y que sea capaz de llegar a todos los territorios y a todos los consumidores. Esto es un cambio muy grande en la economía, porque va a obligar a no solo las grandes empresas no van a ser capaces de llegar a todos los territorios, y ahí hay nichos de mercado que en ciudades como la nuestra se pueden convertir en nichos de emprendedores. Y esto es un tema muy interesante, es decir, hacia dónde va nuestra economía, hasta dónde va nuestra demanda y por lo tanto ver oportunidades nuevas. La música, la ropa, el coche, la vivienda, donde tengo un local comercial, todo ha cambiado. Es un momento muy interesante para hacer apuestas emprendedoras nuevas. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. En 7 días vuelve una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, disfruten, amigos.